Bueno, ahora sí, buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de este nuevo encuentro de GBA Capital. Hoy vamos a contar en el tradicional espacio de nuestro equipo de research a cargo de Neri Persichini con un invitado especial. Hoy contamos con Esteban Domecq, que bueno, no hace falta presentación, todos lo conocen. Así que hoy vamos a abordar el panorama económico financiero post elecciones, con lo cual me imagino que muchos estarán ansiosos con qué es lo que estará pasando en estos próximos días. Eh, Justamente vamos a, digamos, abrir un espacio de preguntas que se van a canalizar vía la plataforma Zoom, que las va a estar coordinando Neri directamente, con lo cual yo te paso directamente la palabra a vos, Esteban, y muchas gracias por participar de este nuevo encuentro. Gracias. Bueno, muchas gracias Federico, muchas gracias Neri por la invitación. La verdad que un placer poder acompañarlos en este espacio, en este momento tan particular de la Argentina. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman que me escuchan bien y están viendo la pantalla? Sí, Esteban, perfecto. Bueno, buenísimo, gracias Neri. Bueno, vamos a comenzar con el análisis de la situación económica en la Argentina y mapear un poco los escenarios que se vienen para el 2024 con un claro desafío que tiene que ver con estabilizar una economía que ha mostrado eh, muchos problemas en los últimos meses. Y para hacer eso, la presentación la armé en función de tres grandes bloques. El primer punto tiene que ver con entender dónde estamos. Digamos, este año 2023, que va quedando atrás, muy complejo por el escenario político y algunos otros elementos. Digamos, entender cuál va a ser el punto de partida del próximo gobierno. El tema número dos es separar la economía en dos. Por un lado, la economía real, donde está la actividad, los sectores, los componentes de la demanda, el ingreso, etcétera. Y en el tema número tres vamos a ir al corazón del problema que tiene que ver con el frente nominal de la economía para indagar qué pasa. Voy a imponer un poco el tema fiscal, monetario, financiero, pero sobre todo en materia cambiaria e inflacionaria y analizar en función de eso cuáles son los escenarios que tenemos por delante en este intento de estabilización que tenemos que recorrer. Entonces, empecemos por el tema 1. ¿Dónde estamos? El corto plazo y la búsqueda de este puente de estabilidad en un año 2023 sumamente complejo que por suerte empieza a quedar atrás. Y vamos a tener que conectar con meses difíciles por delante con una economía estabilizada. Ahora, veamos el punto de partida. Este año 2023 estaba condicionado, yo digo, por tres elementos fundamentales para una economía que ya en el 2022 había mostrado mucha fragilidad, desequilibrio, nos quedamos sin dólares, empezó a recesionar. El gran primer condicionante era el mundo. Teníamos un escenario global muy complejo. Después, eventualmente, podremos profundizar con unas preguntas. Yo lo que voy a decir es, en un mundo en el cual la tasa de interés siguió subiendo en todo el mundo, fíjense en las últimas cuatro ya reuniones de la Reserva Federal, solo subió en la reunión de agosto. Entonces, acá hay un escenario internacional que era muy complejo, pero que a pesar de todo, de alguna manera fue acompañando a una economía como la Argentina. La soja en la zona de 500 fue una buena noticia. En un momento llegó a 470, 480, después rebotó. El real fue casi todo el año en Brasil en la zona de 480, 490, monedas en la región fuertes, entraron capitales a la región. Entonces, un mundo muy hostil, muy complejo, con políticas monetarias muy contractivas, de alguna manera empieza a quedar atrás ese escenario y termina igual jugando a favor. Y pensando en el año que viene, en el 2024 que se viene, se va a empezar o va a empezar a transitar todo el proceso de baja de tasa de interés. Algo ya empezó este año. Brasil, Chile ya empezaron a bajar la tasa de interés. Con lo cual, el escenario o el frente externo de alguna manera está acompañando y va a empezar a acompañar tal vez un poquito más, a pesar de que vamos a empezar a notar cierta desaceleración en términos de actividad. Segundo gran condicionante del año para la Argentina, la sequía. Miren en perspectiva histórica, voy a tomar nota, así me siguen con algunos conceptos. Acá están las últimas sequías, año 2009, 53 millones de toneladas, la del 2012, la del 2018, y este es el 40% que cayó la producción agrícola este año por una sequía histórica. Primera proyección para el año que viene, 117 millones de toneladas, con un trigo todavía afectado por la seca. Estamos hablando de una buena campaña, no va a ser récord, pero es una recomposición muy fuerte contra el año 2023 que estamos dejando atrás.
Y si ponderamos por precios, la campaña agrícola, que históricamente valía alrededor de 30.000 millones de dólares, acá está la sequía de Macri, perdimos 7.000. Bueno, con la salida de la pandemia saltan los commodities, esa soja que de 300 se va a 600 y con Putin va a 650, la campaña agrícola pasó de 30 a 40, de 40 a 47, y acá está la pérdida fenomenal que tuvimos este año. Gran condicionante de este año es la sequía. Hacia adelante, el clima que jugó muy en contra va a empezar a jugar a favor. Esta recomposición de la campaña, todavía con commodities o con precios de commodities buenos, nos permite pensar en una recuperación de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares para el año que viene, y esto es algo muy importante de lo que el próximo gobierno se va a agarrar. Entonces, segundo gran condicionante del año, la sequía. Jugó muy en contra este año, va a jugar bastante a favor el año que viene. Tercer gran condicionante, la política. Era de esperar que en el marco de un año de elecciones presidenciales está en disputa el poder. El escenario político se iba a ir tensionando a lo largo de todo el año y efectivamente eso sucedió. Ahora, después vamos a pimponer algunas cosas del escenario político. Con este elemento, con esta política tensionándose, el escenario económico se fue complicando a lo largo de todo el año. Y esto lo pongo sobre la mesa para entender el punto de partida y el desafío en términos de estabilización que tiene el arranque del gobierno de Javier Milei. Un año en el cual de entrada se desvió el programa fiscal, se desvió también el programa financiero, salió el Banco Central a rescatar el mercado de deuda a pesos, se aceleró la inflación, nos metimos en una nueva crisis cambiaria financiera en abril, el riesgo país pasó de 1.800 a 2.600, la brecha pasó del 70-80% a 120%, esa crisis cambiaria en mayo ya había derivado en una caída del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, completamente debida a las metas fiscales, financieras, monetarias y cambiarias. Más trabas para importar, caída o se empieza a resentir más el nivel de actividad. Toda la crisis se acelera, se agudiza después de las primarias. Empieza el desarme de plazos fijos, se acelera la inflación, se va a 12%. Aparece ya el bloqueo importador absoluto con las IRAs y las IRASES, la actividad se empieza a resentir mucho más y el gobierno acelera con el plan Platita en esos 2 meses post paso en el intento de dar vuelta a la elección. Y esto termina en un escenario de principio de espiralización con una brecha que llegó al 200% y este es el punto de partida para el próximo gobierno. Ahora, el 11 de diciembre, ya con las elecciones resueltas, va a asumir Javier Milei de la Libertad Avanza y va a empezar lo que yo llamo la fase taller. O sea, pensar el año 2024 hay que entenderlo en términos de que hay un primer momento que va a ser de correcciones, de normalizaciones, de ajustes y de sinceramientos. Esa es la fase taller, en la cual se tiene que poner el programa de estabilización. Y esto nos deja 2 escenarios en el punto de partida hacia adelante. Puedo pensar, bueno, vamos al taller, arreglamos y podemos hablar de una estabilización exitosa. Después le vamos a poner números a la actividad, a la inflación, al dólar en este escenario. O podemos hablar de una estabilización fallida, que la vamos a llamar espiralización. Muchas de las preguntas es, Esteban, ¿esto es hiper, no es hiper, es Rodrigazo, qué es? Bueno, lo voy a llamar espiralización y después le vamos a dar forma en términos de vuelta, de actividad, pero sobre todo de inflación. ¿Qué sería espiralizar o qué sería una estabilización fallida en el arranque del próximo mandato presidencial? Ahora, claro, las probabilidades de éxito de la estabilización dependen de estabilizar la economía, claramente, y para estabilizar la economía se necesita primero estabilizar la política. Y estabilizar la política da para hablar un montón. Yo simplemente quiero tratar de ordenar un poco las incógnitas que tenemos que resolver para ver con qué grado de probabilidad podemos estabilizar la economía y la política. La primera es, bueno, por lo menos ahora ya se despejó la incertidumbre y ya tenemos futuro presidente, ya tenemos presidente electo que es Javier Milei, va a gobernar la Argentina a partir del 11 de diciembre. Esto ya es un dato cierto, ya hemos despejado una incógnita. La segunda es cómo va a ser la transición. Yo no me imagino una transición ordenada, colaborativa, y esto es una hipótesis. Y el tercero es la gobernabilidad. La gobernabilidad entendida como la capacidad de acordar, de consensuar, de tejer alianzas, de legislar, de sancionar leyes, de controlar la calle, los movimientos sociales, los sindicales. Y claramente este va a ser tal vez el gran desafío. Y esta es otra de las incógnitas. Por la baja representatividad política en el Congreso de la Nación, por la falta de gobernaciones a nivel provincial. Es cierto que la Liga de Gobernadores del Peronismo hoy quedó relegada y hay una Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio que tiene 10 provincias contra 9 del peronismo, pero no son de la Libertad Avanza. El poco control de la calle con los movimientos sociales afuera del gobierno y los sindicales también va a ser un desafío.
Y ahí va a ser clave el sostén político que le da Bullrich y Macri, el PRO, en el comienzo, pero claramente va a requerir de mucha capacidad para Javier Milei, para armarse políticamente y todo ese equipo en el arranque de la gestión mientras empieza a transitar todo el proceso de estabilización, que no va a ser fácil. Pero vamos a suponer que se logra el armar de gobernabilidad. Aparece esa fuerza política en este nuevo gobierno que empieza a comandar todo el proceso de correcciones. Después viene la estabilización económica. El equipo todavía faltan muchas definiciones. Podemos indagar y hablar de nombres y demás, pero no tiene mucho sentido porque sabemos que Emilio Campo iría al Banco Central, no sabemos todavía quién va a estar al frente del Ministerio de Economía, el secretario de Política Económica, rol clave, no lo sabemos, de Hacienda, rol clave, no lo sabemos. ¿Qué sabemos de la herencia? Que es muy compleja. Y acá no hay incertidumbres. Digamos, hay un problema fiscal, monetario, financiero, cambiario, inflacionario. Una herencia, hoy me atrevo a decir, es de las más complicadas de todo este proceso de 12 años de estancamiento, sin lugar a dudas. El programa falta mucho detalle. Digamos, va a tener todo un andamiaje claramente fiscal que tiene por un lado un tinte reformista de 18 a 8 ministerios, reducciones de secretarías, de subsecretarías, privatizaciones, mucha desregulación, todo un segundo apartado que tiene que ver con la búsqueda del equilibrio fiscal, están hablando de 5 puntos de ajuste fiscal. El saneamiento del Banco Central, el problema, por ejemplo, en el pasivo Bonanelli todavía no está en claro cuál va a ser la solución. Uno escucha a distintos referentes del equipo y hay 2 o 3 alternativas que están ahí sobre la mesa. Yo después, cuando vaya al tema fiscal monetario, voy a decir un poco las posibles ya medidas en concreto que podían tomar. Y todo un tercer andamiaje que tiene que ver con resolver el problema cambiario para un Banco Central que ya no tiene dólares, tiene una brecha de 200%, múltiples tipos de cambio, las importaciones completamente bloqueadas, etc. Restricciones va a haber desde lo legal, desde lo legislativo, desde lo judicial, desde lo técnico. La credibilidad es un factor elemental y no estamos viendo un shock de confianza en el punto de partida. Esto es una diferencia sustancial con el gobierno de Mauricio Macri. La credibilidad y la confianza va a haber que ir a ganarla. Entonces vamos a tener que esperar meses tal vez o trimestres para que si se estabiliza con éxito la situación empiece a generar en términos de confianza un ingreso de capitales. Sí sabemos y creemos que el contexto va a ayudar, el clima va a ayudar, el escenario financiero internacional va a ayudar, los precios de los commodities van a ayudar, la actividad de nuestros socios comerciales va a ayudar. Y el resultado va a depender de la combinación de estos elementos, que después voy a indagar, insisto, en las distintas medidas que puede tener este programa, todavía con mucha incertidumbre, y ahí va a estar las posibilidades de transitar estos 2 escenarios, el positivo de estabilización o el negativo de espiralización. Entonces, con este cuadro de situación, y este es el punto de partida del próximo mandato presidencial, una herencia muy complicada en un 2023, muy atravesado por los desequilibrios macro, pero también por cuestiones climáticas y políticas que el año que viene no van a estar. Lo que voy a hacer ahora es bajar a números estos escenarios que tenemos por delante, en términos de actividad por un lado y en términos de tipo de cambio e inflación por el otro lado. Entonces vamos al tema 2. Vamos a empezar por la parte fácil y positiva, la actividad, en un año claramente muy condicionado por la sequía. Lo primero que les muestro es el estimador mensual de actividad económica. Mide la producción de bienes y servicios de toda la economía. En todo el proceso de salida de la pandemia, la actividad se recupera con boom de commodities, mucho estímulo fiscal y monetario con las elecciones a medio término. Junio del 2022 se terminó el ciclo alcista. Ahí cambiamos el ministro de Economía. Y miren lo que está haciendo la economía. En el acumulado de los primeros 9 meses del año, ayer salió el EMAE, da 1,5. O sea, 9 meses contra 9 meses, la actividad está por debajo. Yo lo voy a llamar, es una economía que técnicamente no está en recesión, no tenemos 2 trimestres consecutivos de caída, pero es una economía bajonera con amortiguación o bajonera con resistencia. Y ahora vamos a explicar a qué se debe ese fenómeno. Si nos alejamos y vemos la película a largo plazo, esto que yo les muestro acá es este recuadro de acá. Y acá tenemos 12 años de estancamiento estructural. Sequía del 2012, crisis cambiaria del 2014, crisis cambiaria del 2016, doble shock, sequía y crisis cambiaria del 2019, pandemia, post-pandemia y la economía bajonera. Fíjense la sequía del 2012 y la sequía del 2018. Yo recién les mostré las sequías, la producción agrícola.
La sequía de este año fue casi del doble que la del 2018 y la del 2012. Y miren la entrada a la recesión, trabada o con resistencia. ¿Qué está amortiguando? Y estas son las perspectivas para este año, que tal vez incluso terminando un poco de -2. Borro así, ven. Hay 3 amortiguadores de esta economía bajonera. Uno es la brecha cambiaria. Y tiene que ver con el boom de turismo, con lo que está pasando con las ciudades fronterizas, con este overshoot cambiario. Hoy todas las regiones que están pegadas a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, están con récord de actividad. Hay una brecha que termina amortiguando, tenemos récord de ingreso de turistas y eso amortigua mucho. Segundo amortiguador, la aceleración inflacionaria. Los saltos inflacionarios se anticipan en términos de consumo por un mecanismo de cobertura. Esto se ve claramente, por ejemplo, antes de las elecciones generales del 22 de octubre, la semana previa hubo récord de venta en supermercados, en casas de artículos para el hogar, etc. Esa aceleración inflacionaria que se anticipa genera aceleración del consumo en el arranque y después bajonea más. Y el tercer amortiguador fue todo el plan electoral, el plan Platita que activó el gobierno en agosto, septiembre, octubre. Y esto es lo que le está dando batalla a esta economía bajonera o recesiva, pero que encuentra amortiguadores. ¿Qué pasa hacia adelante? ¿Escenarios de estabilización o escenario espiralización? Lo que nosotros estamos viendo que va a suceder, va a haber un sinceramiento del nivel de actividad en el arranque. Entonces, el arranque, la actividad se va a enfriar en el escenario positivo y en el negativo. La pregunta es cuánto se enfría. Y eso depende de cuán bien hecho y ejecutado está el programa de estabilización. Una alternativa es que se resienta poco, lateraliza el segundo trimestre y tengamos tercer, cuarto trimestre en fase ya recuperación. Fíjense, porque muchos dicen, Esteban, el segundo semestre, de vuelta con eso. No, es diferente. En primer lugar, fíjense el 2016, las correcciones de Macri. Primer trimestre contractivo, lateraliza 2 y sube en el cuarto y hace una U. El 2016 y después el 2017 expansivo. ¿Cuál es la diferencia con este año? Que vos venís saliendo de una sequía. O sea, el -2 puntos del PBI este año está explicado casi todo por el agro, que cayó 30%. El agro el año que viene va a crecer más de 30 puntos. Primer elemento diferenciador. Segundo elemento, el boom minero. Va a crecer 15%, tampoco estaba en el 2016. Tercero, y obviamente ahí está el litio, el boom petrolero y gas, y el gasoducto, y el boom energético. Todos estos sectores el año que viene en el escenario positivo y en el escenario negativo suben, crecen, se expanden y amortiguan y le ponen un límite a la recesión. Después voy a terminar hablando un poco en perspectiva histórica de qué significa esto. Ahora, ¿qué pasa si el programa de estabilización sale mal? Bueno, la economía se va a resentir, tal vez 2 trimestres de caída, lateraliza y empieza el punto de inflexión más adelante. Esas diferencias te puede dar que el PBI en el escenario positivo caiga 1, si ustedes ven consenso de analistas, REM, Focus, etcétera, están -1.3, -1.4. Bueno, están dando cuenta de un escenario de estabilización exitoso. Ahora, si no es exitosa la estabilización, la actividad puede caer 3, 4, 5 el año que viene. Pero con esa trampa que les dije o con ese comentario relevante, ojo que el -1 es toda la economía en su conjunto. Hay sectores que van a expandirse y sectores que van a ir por abajo. Entonces va a ser desparejo a nivel sectorial, pero también va a ser desparejo a nivel temporal, no va a ser homogéneo. Va a ser un primer momento del año difícil y un segundo momento del año tal vez un poco más positivo. ¿Por qué va a ser desparejo a nivel sectorial? Por eso que les comenté recién. Miren el 2022. Yo digo, bueno, la economía bajonera con amortiguación está yendo a la zona de -2. ¿Qué pasa cuando abrimos los sectores económicos? Les voy a mostrar datos de alta frecuencia, el acumulado del año. Y empiezo por los sectores más dinámicos. Producción de petróleo, todo esto que les muestro es actividad. Está 9% arriba. Minería, 10% arriba. Producción automotriz, 16% arriba. Economía del conocimiento, esto es empleo, 2% arriba, la actividad puede estar 20% arriba. Llegada de turistas, 70% arriba. Hotelería no residencial, 85% arriba. ¿Dónde está la crisis? Todo esto está ultra expansivo. Ahí no está la crisis. Voy a los sectores del medio. Empiezo por los de abajo. Shoppings, 12% arriba. Patentamientos, 11% arriba. Escritura, 18% arriba. Bueno, buenos niveles. Todavía con niveles de actividad bajos versus el 2017. Son recuperaciones de niveles bajos, pero avanzan. Producción de gas, 0,4 positivo.
actividades empresariales 1,8 positivo, ocupación hotelera 4,5, supermercados 1,3, salud 1,4. Bueno, flotan. Flotan y están apenitas por encima del año pasado. Acá tampoco está la crisis. El problema está acá. Industria te da menos 0,9 el acumulado a septiembre. 0,9 contracción, negativo, con producción de autos 15,9% arriba, el petróleo 10% arriba. O sea, hay sectores que están menos 5, menos 10, menos 15. Y ahí está alimento, está textil, está maquinaria agrícola, está construcción. Transporte logística, menos 1,3, abajo. Ventas minoristas cae 2,4. Construcción cae 7. Hotelería residencial cae 5. Crédito cae 11. Pesca cae 10. Agro cae 27. Oleaginosa cae 50. Esto de acá abajo es la sequía. El agro se va a menos 30. Este año, el año que viene se pone con los positivos. Y estos son los sectores que les falta dólares para motorizar y se traban por el lado de la oferta, o tienen mucha inflación en su demanda y se resienten. Y esta es la economía, yo digo, bajonera es un barco que se hunde poco con amortiguación, pero que se pone 90 grados. El agro va muy abajo, muy afectado por la sequía. Algunos sectores industriales, comerciales, construcción van por debajo. Todo lo demás está expansivo. Entonces acá empieza a aparecer, Argentina no está transitando una crisis real, una crisis de actividad. El desempleo es 6,2%. Si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen gente desempleada? Nadie conoce gente desempleada. Ahora, si yo les digo, ¿conocían gente desempleada en el 2001? Me dicen todos. El desempleo era 22. Pero si yo les digo, ¿conocen gente que no le alcance la plata para llegar a fin de mes? Me van a decir, sí, un montón. ¿Por qué? Porque esto es una crisis de inflación, no de actividad. Y por eso encuentra resistencia. Y estos sectores que están expansivos van a seguir todos expansivos incluso en el escenario negativo. O sea, la diferencia entre el menos 1 o el menos 5 no afecta a estos sectores. Y si armo mi equipo de fútbol, el agro, minería, petróleo, gas, energía, economías regionales, agroindustria, maquinaria, automotriz, farma, turismo, economía del conocimiento, servicios profesionales, todo expansivo el año que viene. Pero hay sectores del mercado interno que se van a afectar. Sobre todo los que van a sentir el proceso de ajuste, sinceramiento, que va a afectar ¿qué? El salario real, que es esto. Entonces, acá está el hartazgo y el voto bronca, y explica por qué hay sectores, los que no pueden agarrar el amortiguador externo. ¿Qué tienen en común todos estos sectores que yo les menciono? Todo esto que está a la derecha. Están todos agarrados de las cuentas externas. Entonces, fíjense ocupación hotelera. En lo que va del año está arriba, 4,5. Los hoteleros están bien. Pero miren la demanda. Se duplicó la extranjera, o sea, hotelería no residencial, pero se cayó la demanda doméstica. Los argentinos van menos a los hoteles. Cae la demanda interna por alta inflación, salta la demanda externa, la oferta de algunos sectores acompaña, aguanta, y esos son los sectores que van a seguir expansivos hacia adelante. El problema lo tienen los que están solo volcados al mercado doméstico. Y este es el salario real, el poder adquisitivo de los ingresos. Acá está el pico del 2018, del 2017, 2015, 2013. Ajuste, ajuste, ajuste. El salario no se recompuso, 6 años de caída consecutiva, 20% abajo en términos promedio el salario de los trabajadores en términos reales. Si abrimos los informales está en menos 35. Y ahí está el voto bronca. Y el poder adquisitivo que no volvió. Entonces, para cerrar esta parte, Argentina no está transitando una crisis real. Está transitando una crisis inflacionaria. La economía es bajonera, pero tiene amortiguadores. Y hay sectores expansivos, pero sectores también recesivos. El más recesivo es el agro, y es por un problema climático. El año que viene pega la vuelta, con la contraseca va a crecer más del 30%. Y va a liderar la fase de recuperación con minería, con petróleo, con gas y con energía. Y turismo. Ahora, la clave es estabilizar la economía, el frente nominal, porque ahí está la crisis, es una crisis de inflación. Entonces vamos a hablar del tema 3, que obviamente hay que, para hablar muchos temas acá, que tiene que ver con la programación económica, el tema fiscal, monetario, financiero y sobre todo con el tema cambiario e inflación. Vamos entonces al tema 3. Primer elemento, no me voy a poner muy técnico con algunas cuestiones fiscales, monetarias, pero solo para poner sobre la mesa un poco la dinámica fiscal y el desafío que tiene el próximo gobierno. Este es el déficit fiscal de los últimos años, toda la corrección del 2018-19 junto con el Fondo Monetario de Macri, la pandemia, el post-pandemia, ahí está el plan Platita 3.1,
El 2.5, un cumplimiento muy forzado el año pasado. La meta que iba a este año 1.9. ¿Y qué está pasando con la ejecución fiscal? Fíjense primero en términos de perspectivas. Esto que les muestro acá es el 2015, que es esto que está acá. La dinámica a lo largo del año de la ejecución del gasto público y por ende la dinámica fiscal. Y este es el año 2019, que terminó casi con equilibrio primario. Miren en el 2021, que hubo elecciones, que apareció el plan Platita. Primeros 4 meses, fíjense esto. Va pegado, o sea, ya en el post-pandemia iba pegado la trayectoria del 2019. Si hubiesen mantenido esta trayectoria, el año 2021 cerraba con un déficit primario de menos 1,5 aproximadamente. ¿Cómo terminó? 3,7. Con el impuesto a la riqueza cerré en 3,1. ¿Dónde está la diferencia? Miren en mayo. Como vías de tren se cambia de carril y se va para abajo. ¿Qué es eso? El plan Platita de las elecciones del 2021. Plan Platita, que seguía expansivo, incluso después de haber acordado con el Fondo Monetario, en los primeros meses del año 2022, más gasto público, más déficit, más gasto público, más déficit, un poco menos acá, más en abril, más en mayo, y ahí está el derrape de Guzmán y la salida del ministro. Y empieza Batakis Massa el proceso de ajuste. Ajuste que en el año 2023 se profundizó, pero acá hay un problema principalmente también de sequía. Porque en una primera parte del año, la política fiscal tenía un sesgo contractivo desde la ejecución del gasto público. Es más, en el año está hoy en el acumulado 4,2 puntos por debajo de la inflación. Una caída o un ajuste real del 4,2% en el acumulado. Ahora, en los últimos 2 meses, fíjense cómo se volvió a expandir el gasto público. Y acá está el plan Platita de la selección. ¿Y dónde está terminando? Bueno, en la zona de 3%. Y este es el desvío en la ejecución del 2023. Pero pensando en el 2024, acá se adelantaron impuestos, se eliminaron impuestos que van a afectar mucho más el año que viene y se aumentaron unas partidas que quedan. El punto de partida inercial en términos de el déficit fiscal probablemente sea un poco más de 3 puntos. Estamos ya en la zona de 3,5 y 4. Y este es el desafío. Vamos a suponer que estamos en 3 puntos del PBI. Sumamos los intereses, son 5 puntos. Para un Estado que no tiene crédito, que no tiene reservas y no tiene moneda, acá está la propuesta de la Libertad Avanza que propone Javier Milei, ir a hacer el cierre fiscal directo del año 1, o sea, muy por encima de la meta acordada con el Fondo Monetario, que era un déficit de 0,9. Entonces, acá hay una intención y una decisión política de ir a cerrar el déficit fiscal el año 1. Pero estamos hablando del déficit total, con intereses incluidos, un ajuste de entre 5 y tal vez 6 puntos del producto. Una parte de ese ajuste va a llegar por recuperación de retenciones, pero es un poco menos de un punto del producto. El resto, baja del gasto, obra pública, transferencias a provincias, subsidios económicos, algo de gasto de funcionamiento y el resto es licuación inflacionaria. Y con eso cierra. Desde el Excel es muy fácil hacerlo. Desde la calle es difícil. Y ese es el desafío político. Tema 1, el problema fiscal. Tema 2, el tema financiero. Deuda de corto plazo, deuda doméstica muy concentrada y con un agravante que está prácticamente toda indexada. Quedó muy poco que no esté atado al dólar o a la inflación. Este es uno de los problemas hacia adelante. Una de las ventajas es que 2/3 de la deuda está en manos del sector público, con lo cual no debería haber mucho problema ahí con el rollover. Y Javier Milei en este sentido fue muy explícito en los últimos días, en varias entrevistas, que dijo se van a respetar los contratos, la deuda se va a pagar y eventualmente, si el mercado no da abasto, se va a monetizar, entendemos nosotros. Con lo cual estaría bajando un poco la incógnita con respecto a la deuda pesos del gobierno nacional. ¿Qué pasa con la deuda dólar? Fíjense los vencimientos del año que viene. Fondo Monetario Internacional, capital 4.400, intereses 3.800, son 8.200 millones de dólares del fondo. Club de París, 400, organismos internacionales, 2.800. Títulos son 4.400, total 16.000, son un poco más de 3 puntos del producto. Ahora, ¿qué va a pasar con el fondo? Pilar número 1 del programa económico es la reestructuración del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, si la propuesta es ir muy agresivo en lo fiscal, yo entiendo que el Fondo Monetario va a tener mucho incentivo a relajar en términos de vencimientos netos del año que viene,
lo que Argentina le tiene que pagar. Con alta probabilidad incluso podríamos tener un desembolso positivo en el 2024 y negativo después en el 2025. Con lo cual, yo creo, pasa que esto, ¿qué requiere? Accionar en forma rápida. ¿Por qué? Porque los vencimientos están en enero. Ya en enero hay que pagarle casi 2.000 millones de dólares al FMI. Ahora, si se mueven en términos rápidos y avanzan con las propuestas, yo creo que se puede cerrar una buena negociación y esto no sería un problema el año que viene. Organismos internacionales se podría rolear, entonces solo quedarían 4.200 millones de dólares. 0,8 puntos del PBI aproximadamente, no debería haber ningún problema con la deuda hard dólar del gobierno nacional. Sería un grave error ir a reestructurar por 1.500 millones de dólares en enero y por 4.200 millones de dólares total en el año. Entonces, la solución o la clave, ¿dónde está? En programar rápido el acuerdo con el fondo y conseguir algo de financiamiento neto positivo en el año 1. O por lo menos 0, que esto no te saque dólares. Tema 2. Tema 3 es el exceso de pesos y el problema de las LELIQs. Paradójicamente hoy Argentina está desmonetizada. Desmonetizada en términos de base monetaria, mínimo de 30 años. Desmonetizada en términos de medios de pago, llámese caja de ahorros, cuentas corrientes, lo que es el M2. Pero tiene un problema. Está monetizada en los plazos fijos, en el M3. Nosotros estimamos que hay 3 puntos aprox del PBI, que es demanda de dinero forzada por cepo. 3 puntos del PBI. Y el correlato de esto, obviamente, son las LELIQs, porque todo el dinero que sobra, que reciben los bancos, y está en plazos fijos, están determinados jugadores particulares, es lo que termina alimentando la bola de LELIQs. Acá está toda la caída de los pasivos remunerados con la crisis cambiaria financiera del 2018, toda la caída de la demanda de dinero te volvió 5 puntos de pasivos remunerados. Y acá está el problema, los más de 10 puntos de la LELIQs, que hoy corren una velocidad de 250 de tasa efectiva anual y es hoy la principal fuente de emisión monetaria. Casi 2/3 de la emisión monetaria es por el cuasi fiscal y 1/3 por la fiscal. Si cerramos el déficit fiscal, resolví solo 1/3 del problema. Me falta esta otra parte. Y acá estamos hablando de 3 puntos del producto aprox, 15.000 millones de dólares. Fíjense que las LELIQs o todos los pasivos remunerados en 23 billones, estamos hablando de al dólar paralelo 23.000 millones de dólares. Posibles soluciones. En función de, yo las voy a poner sobre la mesa y después digo, en función de lo que dicen, por dónde podría ir. Hay 2 soluciones virtuosas de este problema y 2 soluciones no virtuosas o problemáticas. Uno, el ajuste fiscal fuerte, lograr superávit idealmente y con eso ir cancelando este pasivo remunerado o remonetizando la economía. ¿Dónde está la dificultad en el ajuste fiscal? Si logran hacer el ajuste fiscal que dicen, tienen una posibilidad de desarmar esto remonetizando la economía, habiendo cerrado el grifo fiscal para una economía que va a inflacionar y van a estar nominalmente más pesos, pueden empezar a darle salida paulatina a las LELIQs. ¿Dónde está el desafío en el ajuste fiscal? Y si vamos a un escenario de superávit, vamos a poder desarmarlo mucho más rápido. Ahí el desafío fiscal es mayor. La segunda alternativa virtuosa es, bueno, conseguir un préstamo fuera de 15.000 millones de dólares aprox y darle salida a las LELIQs. La dificultad radica en que arrancas con reservas netas muy negativas, tenés esos vencimientos de deuda en dólares, vas a tener que poner algo más en las reservas y tenés mucho vencimiento privado, financiero, pero sobre todo comercial, que también te va a demandar dólares, con lo cual, para un gobierno que arranca con un escenario como el que estamos hablando, donde la confianza no va a estar en el día 1, conseguir estos dólares para poder hacer el saneamiento de la hoja del balance del Banco Central y resolver el problema del IX es difícil. Poco probable. A este le doy muy poca probabilidad de ocurrencia. Estos son los 2 virtuosos. Alternativa 3, problemática. Algún evento jurídico. Llámese Bonex o algún otro nombre. El presidente electo lo descartó rotundamente. No va por acá la salida. Entonces nos queda la alternativa 4, licuación hiperinflacionaria. Y algunos referentes del área económica de la Libertad Avanza han dicho la salida es por acá, hay que bajar fuerte la tasa de interés, sincerar precios relativos y normalizar el esquema cambiario, soltar inflación y licuar. Y si eso sucede, automáticamente la bola del IX se desarma en términos reales. Se va a la zona de 3-4 puntos del producto. ¿Dónde está el problema acá? La crisis económica y social en este proceso de licuación. Entonces, yo estimo que van a forzar para ir al escenario 1.
Y ahí está la determinación que estamos viendo en los mensajes, en las palabras del presidente electo de Javier Milei y del equipo económico, de que no hay espacio para no avanzar en formato de shock en el frente fiscal. Tema 4, barrimos lo fiscal, lo financiero, lo monetario, lo cambiario. ¿Qué pasa con el tema cambiario? Banco Central, los últimos 4 meses compró dólares. ¿Cómo lo hizo? Postergó todos los pagos de CIRAS. El sector privado no está pudiendo pagar nada. Compra dólares, pero no acumula reservas. ¿Por qué no? Porque los usa para intervenir la brecha. Y hoy, fíjense, las reservas netas, línea amarilla es, yo digo, la nafta del tanque del auto, los dólares con los cuales se mueve la economía, el combustible que hace mover la economía. Arranca la gestión con 11.300 millones de dólares. Acá están las 4 crisis cambiarias. La primera fue en octubre del 2020. Miren cómo caen las reservas y salen. ¿Cómo salieron? Por el boom de commodities en el post-pandemia. El plan platita del 2021 se come las reservas y va a cero. ¿Y cómo saliste con el FMI? El FMI te da y te saca. Volvés a cero y acá ya salió el ministro Guzmán. Y en la cuarta salida fue el dólar soja. Dólar soja anticipa dólares, no inventa dólar nuevo. Sale y entra. En abril entraste en la nueva crisis cambiaria y todavía no pudiste salir. Y el Banco Central puede terminar el año tal vez con 12.000 millones de dólares de reservas netas negativas y más de 17.000 de reservas netas líquidas. Entonces, el problema acá, número 4, Banco Central sin reservas y con más de 20.000 millones de dólares que se perdió en el último año. Esteban, fue la sequía. No, la sequía la financió el sector privado, con más de 25.000 millones de dólares forzado de deuda con el proveedor del exterior. Entonces acá tenemos un programa macro que no puede acumular reservas y le hizo parar todos los dólares al Banco Central. Y el correlato de eso, y esas 4 crisis cambiarias, es el precio del dólar, de los tipos de cambio, sobre todo financieros. Crisis cambiaria 1, 195 de octubre del 2020, a plata de hoy es un overshoot de 1.250. Primer crisis cambiaria, brecha 150%. Segunda crisis cambiaria, fin del plan platita hasta que empalman con el acuerdo con el fondo. Brecha 130, casi 1.000 a plata de hoy. Salida de Guzmán, 1.000 a plata de hoy, brecha 150. Fíjense acá cómo entramos a la crisis en abril. Brecha 70 o 75, boom 125 una semana. La entrada violenta. Ahí mismo el presidente Alberto Fernández bajó la candidatura. Después se acelera toda la crisis en julio, agosto. Y después acá está el principio de espiralización con esta brecha que hoy está en la zona de 200%. Y no hay tipo de cambio de referencia. Es un dólar claramente de pánico. Si vemos el tipo de cambio real, en perspectiva de mediano plazo, el 1 a 1 de la convertibilidad a plata hoy es 280 pesos. El 4 pesos de junio del 2002 es 8.70. Acá están las 4 crisis cambiarias de Alberto Fernández. Fíjense que son crisis que generan entre un 20 y un 40% de overshoot a un dólar extremadamente alto que es el de la convertibilidad. Esto es un dólar estratosférico, yo digo que está hoy en el espacio exterior, es un dólar de pánico, que Argentina no necesita. Ahora, el problema está en el dólar de abajo. El dólar de arriba es carísimo, el dólar de abajo es baratísimo. Y por eso el Banco Central se quedó sin reservas. ¿Qué está faltando acá? El sinceramiento del precio del dólar y la normalización cambiaria. ¿Qué hace en formato parche? El Banco Central pone el dólar 50-50. Con el CCL de ayer te da un implícito de 660. Te está recomponiendo esa competitividad o pérdida de competitividad de estos últimos meses barra años. Y acá está todo el atraso cambiario del 2021. Entonces, el punto de partida va a ser la normalización del esquema cambiario. La pregunta es cómo y a dónde se normaliza. Entonces, distintas hipótesis. Bueno, hay algunos que dicen, listo, vamos, ayer el blue cerró acá, lo voy a marcar, 1080. 1080. Hay algunos que dicen unificación, levantamiento total de los controles de cambio, unificación y flotación. Y ahí licuamos. Esto es una suba del tipo de cambio de casi 200%. Obviamente el impacto en inflación sería muy alto y de alto riesgo. Una segunda alternativa es, bueno, no levantes en forma total los controles de cambio a lo Macri, hace un levantamiento parcial y la devaluación, vamos a suponer, sea de 80 a 100%, anda a la zona de 650, 700, y si quedan controles, ir a un esquema tal vez de doblamiento y que descomprima un poco la presión en los paralelos a la zona de 900, vamos a suponer,
una brecha de 30% y podría ser un punto de partida razonable, pero sin unificación, con menor impacto inflacionario y menor impacto a nivel de actividad. Esta es la incógnita. Entonces, ¿qué pasó con ROFEX? La semana previa a las elecciones estaban 600 a diciembre, 650 próximos. Esta semana llegó a 800. ¿Qué es 800? Es un intermedio entre entre estos dos números. O sea, vuelvo, 1000 o 650, 700. El ROFEX está poniendo un escenario promedio entre los dos escenarios de cómo se normaliza el esquema cambiario. Ahora, tarde o temprano, este dólar paralelo va a tener que bajar. Mucho tiempo más acá arriba no se va a sostener. Es un dólar de overshoot, estratosférico, carísimo. Mientras no podamos estabilizar la economía y la política va a seguir ahí, y cuando yo digo, bueno, se va para abajo tarde o temprano, pero yo dije hay dos escenarios por delante, estabilización o espiralización. Si es estabilización, lo que estoy diciendo es que va a bajar en forma directa. Fíjense lo que pasó acá con Macri. Cómo baja en términos reales. Bueno, esto va a volver a pasar, pero con un nivel más alto. Ahora, si fracasa la estabilización, esto va a ser así. Sube y después va a bajar. Esto es lo que está en juego. Estamos medio en tiempo, 5 minutos, Neri, y 3, 4 láminas más y estamos. Tema cambiario esto, y atrás obviamente hay inflación. O sea, el programa de estabilización, exitoso incluso, suelta inflación antes de bajarla. Suelta porque hay mucho precio relativo completamente distorsionado. Miren la inflación en la gestión de Alberto Fernández, 800% acumulado. Esto que le mostraba acá, las bolas verdes y rojas son los saltos de laboratorio y cómo acelera la inflación. Ahora, fíjense los precios relativos y la inflación que hay ahí reprimida. Inflación acumulada en 4 años, 780%. 1.100 algunos rubros y 400 otros. Dólar oficial 480, ahí está el atraso cambiario. 1.000 el CCL, ahí está el adelanto. Si abrimos el espectro de precios relativos, textiles, indumentaria, materiales, calzados, material de la construcción, verduras es por un tema de la sequía, no lo pondría acá, pero está, autos, autopartes, todo esto subió entre 1.000 y 1.300%, son los precios adelantados. Luz, gas en el GBA, telefonía, comunicaciones, transporte, combustibles, prepagas, educación, todo subió entre 300 y 500%, todo esto es lo que está reprimido. Y ahí está el dólar oficial. El comienzo de cualquier programa de estabilización exitoso va a sincerar precios relativos. Y eso es inflacionario. ¿Qué estoy diciendo? La inflación va a subir bastante, incluso en el escenario positivo o optimista, antes de bajar. Y la tasa de interés va a subir por detrás de esa tasa de inflación y va a intentar de ponerse positiva, salvo que vayan con el esquema 4 que yo dije de normalización del LIX, que es ir a bajar fuerte la tasa de interés. Esto es lo que hizo Cavallo en el 81, para ir a licuar todo ese pasivo monetario. Salvo en ese escenario, la tasa de interés debería subir. Si van por esta cuarta alternativa de resolución del problema del LIX, la tasa va a bajar. Dos comentarios más y termino. Un poco la percepción de los mercados. Fíjense el riesgo país. Argentina 2.100 puntos, cortó ayer. Ecuador 1.900, dolarizado y todo tiene serios problemas. El resto de la región, Boric 143, Paraguay 200, Perú con todos los problemas que tiene políticos 170, Uruguay 90. Claramente el problema es nuestro. Ahora, en el ida y vuelta, acá está toda la crisis de Macri, duplica el riesgo país, las PASO del 2019, la pandemia, reestructuración de la deuda. Desde la reestructuración de la deuda, septiembre de 2020 hasta acá, los bonos no pararon de caer. Ahora, en el último año, entraron, fíjense, en modo zigzag. ¿Zigzag al ritmo de qué? De la normalización política. O sea, acá está la crisis de Guzmán, se caen los bonos, sube el riesgo país, se empodera más, se va de ministro, mejora el mercado financiero. También combinado con una mejora del contexto internacional. Crisis cambiaria de marzo a abril, vuelve a subir el riesgo país, caen los bonos. Massa ministro candidato, de vuelta mejora. Ahora la victoria de Milei vuelve a generar un veranito y una euforia en los activos financieros argentinos. ¿Qué están pensando? Que Argentina, por las buenas o por las malas, con éxito o sin éxito en el intento de estabilización, va a un proceso de normalización macro y de normalización política. Y si eso es cierto, los activos argentinos están muy regalados. Y si se van a cumplir los contratos, se va a hacer el ajuste fiscal, no se va a reestructurar la deuda, claramente el upside es altísimo.
Miren las acciones, el Merval en dólares. Empieza a tener la misma dinámica, pero en el punta a punta todo este proceso está positivo. Y en dólares ya más que se duplicaron el valor de las compañías en el último año y medio. ¿Cuál es la diferencia entre el sector público y el sector privado? El sector privado está sobreajustado y está rentable. Y la economía sale con el sector privado y con esos sectores sobre todo ganadores. Minería, energía, petróleo, gas, etc. El agro. Ahora, el sector público todavía hay dudas respecto a si el programa económico va a poder resolver el problema fiscal financiero. Si lo resuelve, también va a estar muy alcista el mercado de renta fija, sobre todo el mercado de deuda soberana. Y este es el mercado en modo zigzag, en el cual en lo que es las acciones ya están anticipando un ciclo alcista, tal vez de mediano plazo para la Argentina. Entonces, voy a cerrar con una última lámina que tiene que ver con hablar un poco del largo plazo. Yo dije, bueno, la economía está quebrada en dos. Esto no es una crisis real, no de actividad, es una crisis de inflación. Y el riesgo es que se agudice el cuadro inflacionario en la Argentina. Y ese es el escenario espiralización que llamé al principio. Está claro que en un escenario, en lo que tenemos por delante hay varias actividades o sectores que se van a resentir. Pero digo, Argentina no va a una crisis real de actividad. ¿Qué es una crisis real de actividad? Fíjense lo siguiente. Esto es una crisis de inflación, el Rodrigazo. Esto que les muestro acá son ciclos alcistas y bajitas de la actividad en términos de trimestres. ¿Cuántos trimestres y qué magnitud subió o bajó en los distintos ciclos de una economía muy inestable como es la Argentina? Este es el impacto en la actividad del Rodrigazo. En un efecto corto, todo el plan Helbart en el regreso de Perón cayó 5,5 puntos de la economía. Acá está toda la crisis de la deuda más complejo del escenario internacional y local, y en la crisis preaustral cayó más. La hiper 14,9. Esto sí fue una caída importante. Pre-hiper estaba cayendo en la zona de 10. Tequila 7,3. El 2001 cayó 20%. Es una crisis exclusivamente de actividad. Inflación, cero. La subprime es y al igual que el tequila, es un problema internacional. Y acá está todo el ciclo inflacionario que estamos transitando. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Esteban, pero acá subí mucho. No, pero caíste mucho. En el punta a punta te da cero. Y este es el proceso recesivo de la economía bajonera que empezó, que todavía falta el sinceramiento del nivel de actividad en el arranque. Y esta es la diferencia si esto va a ser así o si va a ser así. Esto es lo que tenemos en materia de actividad. No me imagino una economía cayéndose a los 2001. No tiene nada que ver esta dinámica con la del 2001. O sea, acá la economía cayó 20 puntos y el desempleo fue 22. Hoy el desempleo es 6 y yo me lo imagino yendo a la zona de 8 o 9. Ahora, eso es la actividad. Miren la inflación. O sea, lo que estamos diciendo es que Argentina va a una dinámica de crisis de inflación. Este es el Rodrigazo en el escenario negativo. Esta es la inflación preaustral y acá está la hiper. Miren la dinámica inflacionaria argentina en los últimos años, cómo aceleró. Hemos perforado una barrera que no perforamos de hace mucho tiempo. Es el cuarto episodio que Argentina tiene una inflación interanual de más de 140%. Estos son los otros 3 episodios. 1, 2, 3. En los 3 episodios nos llevó mucho tiempo salir de una dinámica inflacionaria tan alta. Entonces, cuando uno piensa en las proyecciones, y con esto cierro, bueno, un escenario de espiralización, la actividad se puede contraer 3, 4, 5 puntos. Y va a dibujar esta forma. El problema acá es la nominalidad. Queda indeterminada. La inflación puede ser 300, 400 o 500. En el Rodrigazo llegó a 700. En la hiper llegó en un momento del año 10.000 y el año 3.000. Para mí, la dinámica de espiralización no tiene forma de hiper, pero puede tener forma de cuasi Rodrigazo. Entonces, el riesgo es que si fracasa el programa de estabilización, tengas inflaciones de 20, 30 o 40 en un mes, inflación interanual de 400 o 500 en algún momento. Ahora, ¿qué pasa si es exitoso? La economía te va a dar -1 con ese valle en el arranque, pero expansivo después. La inflación te puede dar 200, 220% el año que viene. El consenso analista está un poco más optimista en ese sentido. La trampa es que hay mucha inflación en el primer semestre, sobre todo en el primer trimestre. Hay inflación de 20, yo me lo imagino, y después baja drásticamente. Son escenarios completamente... La inflación del año queda alta, pero adentro del año tenemos mucha inflación al principio, poca inflación al final. Entonces, esta es la diferencia entre un programa de estabilización exitoso o fallido. ¿Cuánto se va a resentir la actividad? Pero el gran daño no va a estar por ahí. La pregunta es cuánto va a inflacionar. Con esto termino.
un poco la presentación de hoy, Neri, y si te parece, pasamos a la parte de preguntas. Dejo de compartir. Bueno, perfecto. Muy claro, Esteban, la verdad, te agradecemos mucho la participación. Una, la verdad, un público que récord en estos tipos de eventos que hemos tenido, así que obviamente que la coyuntura premiaba y también el invitado, valga la redundancia, invitado a sumarse. Así que Gracias. te agradezco. Eh, Paso a hacerte algunas preguntas que me están llegando del público y también algunas que yo ya tengo medio pensada, ¿no? Hoy parece que el problema de las LELIC es un problema para ciertos economistas y para otros no. Entonces, digo, en tu visión, ¿vos crees que realmente es un problema la cuestión de las LELIC o con una salida virtuosa tenemos más probabilidades de ir por la solución del ajuste fiscal que por la salida mala, en definitiva? No, las LELICs definitivamente es un problema. Ahora, si yo quiero convivir con una economía inflacionaria, ese problema deja de ser problema. Lo que pasa es que no salís nunca más de una dinámica inflacionaria en formato aceleración. Digamos, si yo dejo la economía inflacionar, la bola del ELIX no es explosiva. Pero Argentina no va a tener estabilidad, no va a tener crecimiento a largo plazo. El problema del ELIX es cuando yo quiero tener crecimiento económico y una economía estable e inflación baja. A la hora de solucionarlo eso, desactivar ese problema monetario sí es riesgoso. Entonces, ¿qué te quiero decir, Neri? Si yo hago el sinceramiento, el ajuste fiscal, es condición necesaria no suficiente para estabilizar la economía y resolver el problema inflacionario, mientras yo quiera convivir con la bola del ELIX. Está claro que le empiezo a sacar presión, digamos, y puedo empezar a remonetizar, porque ya cerré uno de los grifos de emisión monetaria. Pero no lo subestimaría, digamos, porque te digna o te entrega convivir con inflación acelerando. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bien, igual a nivel personal lo que yo veo es que está muy bien enfocar el tema de las LELIC una vez o en paralelo intentan solucionar el problema fiscal, porque en definitiva emisión exógena o emisión endógena te genera pesos en la calle y profundiza los desequilibrios. Creo que uno va Correcto. atado de la otra. Una solución parcial, como vos decías, es solución necesaria, no suficiente para salir de este entuerto. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante, ¿no? Que con la dolarización tan en boga, que no sabemos si va a ser en un año o les va a llevar un año, no hubo aclaración. Los bancos internacionales dicen que por lo menos les va a llevar un año implementarla, así que contemos de ahora a diciembre de 2024 que recién arrancaría. Con ese escenario base, ¿realmente seguís viendo que el contado con liqui se puede apreciar en función, como vos decías, de que el escenario puede ser de estabilización o de licuación inflacionaria? ¿A qué voy? El dólar a precios de hoy de 800, que estábamos viendo ahí intermedio, ¿no se quedaría corto con una idea de dolarización? Es que lo que hay falta es todo el resto de la integralidad del programa y cuánta confianza que genera eso y cuánto estabiliza la política. Entonces, si la política pisa fuerte, Javier Milei cuando asume el 11 de diciembre y se arma bien políticamente hablando, en todo sentido, y el programa es sólido, consistente, robusto, tranquilamente podría generar ese fenómeno. Incluso con una perspectiva de dolarización, digamos, el andamiaje macro que hay atrás te contiene un poco la presión que te puede generar esa promesa de dolarización. Ahora, después tenemos que hablar de qué probabilidad hay de que pase. Esto, como que te diga, se alinean todos los planetas. Si Claro. se alinean todos los planetas, sí. Ahora, si vos insistís con el tema de la dolarización y no sos creíble, no hay ninguna manera. Por eso, ahí, Neri, viste que yo dije, mirá, el dólar a mediano plazo tiene que ir para abajo en términos reales. Nunca la historia se sostuvo tanto tiempo ahí arriba. Entonces va a ir para abajo. Después discutamos qué es mediano plazo. Ahora, en el corto plazo, se puede ir en forma directa para abajo o puede subir y después bajar. Entonces, si acá se avanza con la idea de dolarización y no cierra el programa económico y no se estabiliza la política, claramente, Neri, vamos a tener un barrilete cósmico en los dólares financieros. Y ahí vamos a ir a un proceso de dolarización de facto, tal vez. Digamos que ya en parte ya está empezando paulatinamente con unos precios de bienes y servicios que hoy se empezaron a pasar en dólares. No estoy hablando solo del mercado inmobiliario y de autos importados. Entonces, esa promesa, si atrás no tiene, desde el día 1, el 11 de diciembre, mucho sustento político y mucho sustento económico, nos aumenta el grado de probabilidad que vayamos por el escenario negativo de espiralización. Y obviamente, la manifestación de eso es la brecha se va a ir a 200, 300% y el CCL, el MEP se va. Bien.
¿Y qué opinás vos de estos primeros dichos de Milei que abrió una competencia de monedas? Porque, de vuelta, a título personal yo lo veo y se parece inicialmente al plan que mencionaba Melconian dentro del equipo de Bullrich, pero ¿qué sería para vos una competencia de monedas mientras tanto se va allanando el camino a la dolarización? Bueno, entiendo que la competencia de monedas, en definitiva, es una forma de decir, vamos a ir a un régimen bimonetario en la cual el dólar puede circular libremente, contractualmente hablando, es de circulación legal, entonces van a convivir los dos. Ahora, y ahí vuelve a pasar lo mismo. ¿Y qué pasó con el problema fiscal? ¿Y qué pasó con el balance del Banco Central y las LELIQs? ¿Tuviste alguna solución de ese problema? Si eso sucede, bueno, puede haber una competencia de monedas leal y el peso tener una oportunidad de sobrevivir a eso. Ahora, si no está todo ese andamiaje, el dólar se come al peso en esa competencia, claramente. Entonces no va a tener mucho recorrido. Y ahí Argentina va a ir un proceso de vuelta, de entrada a una relación de facto vía la ecuación hiperinflacionaria del peso. La ecuación hiperinflacionaria. En esa competencia el peso tiene todas las de perder, claramente. Bien, obviamente que el foco está en el ajuste fiscal, vos lo marcaste muy bien, creo que estuvo en una de las primeras ideas que lanzaste ya para esta transición y para 2024. Ahora, ¿cuánto de este ajuste fiscal es voluntad política y cuánto depende también de la gobernabilidad, de pasar por el Congreso y demás? Digo, alcanza con esa motosierra que ahora está más limitada, ¿no? Podríamos decir que es una buena sierra, pero no neumática, para bajar esos 5 puntos o 6 que vos mencionabas. Bueno, está buenísima la pregunta. ¿Cuántos presidentes en la historia argentina hicieron un ajuste fiscal de 5 o 6 puntos del PBI y sobrevivieron al intento? Cero. ¿Cuántos presidentes hicieron un ajuste fiscal de 4% del producto y sobrevivieron al intento? Cero. O sea, cuando vos ves los procesos de ajuste fiscal fuertes, es todo con crisis política, de una u otra forma. ¿Cuántos presidentes hicieron un ajuste fiscal de 3 puntos del producto? Uno. Macri, con el Fondo Monetario en un proceso en la economía 2018 y 2019. Entonces, sin lugar a dudas, Neri, el desafío no es económico técnico. El desafío puede tener algo legal en algunas otras cuestiones, pero va a ser principalmente político-social el desafío. Ajustar desde el Excel es muy fácil. Entonces, bueno, entonces, listo, cortemos la obra pública. Bueno, eso tiene implicancias en la actividad muy fuerte. Las transferencias a la provincia tienen implicancias en la actividad y en la política. Entonces, bueno, los subsidios económicos, bueno, tiene implicancia en la sociedad. La licuación inflacionaria. Entonces, el desafío económico pasa a ser político y de control de la calle y control de un escenario, de un frente social que en el comienzo va a ser más complejo por todo el proceso de sinceramiento de normalización macroeconómica. Entonces, claro, por eso digo, como Argentina convive con un problema económico y político en simultáneo, están interrelacionados. Así como están interrelacionados, en términos de orden, de solución del problema, no es que yo estabilizo la economía y con eso estabilizo la política. Es al revés. Yo tengo que estabilizar fuerte, con mucha firmeza la política, y después viene el andamiaje económico. Pero si no, no hay ninguna posibilidad de transitarlo. Entonces ahí vas a tener, para hacer esa corrección fiscal, que desde lo discursivo parece muy fácil, y desde lo técnico parece muy fácil, desde lo social y desde la calle va a ser muy difícil. Bien, y ya metiéndonos en el mercado, vos diste buenas perspectivas para el riesgo país, que en definitiva es un upside para los bonos en dólares, hablaste de las valuaciones de las empresas, que en definitiva es más combustible para el Merval, para los ADRs y demás, y me meto en un terreno que es un poco resbaladizo, que es el de los bonos en pesos, ¿no? Que habíamos hablado que el 65% está en manos del sector público con este tono discursivo de Milei de respetar los contratos, ¿vos ves que la deuda en pesos puede seguir andando y funcionando? Primero, con dolarización y segundo, con este escenario de espiralización, porque en el escenario virtuoso me vas a decir que sí, pero en los escenarios malos, ¿vos crees que puede seguir andando esa máquina? Mira, si hablábamos un mes atrás, uno de los temas que me preocupaban era cómo estaba quedando el perfil de vencimientos y el tipo de deuda que quedaba para el año que viene, sobre todo en el primer semestre, llámese los duales y demás. Porque si Argentina tiene que ir a una corrección de tipo de cambio real, significa
que la devaluación le tenía que ganar la inflación y con bastante diferencia. Y los duales y los dollar link, en ese sentido, es un impedimento al intento de estabilización, porque te monetiza fuertemente la economía. Entonces, yo te hubiese dicho, mirá, algún parche contractual tal vez hay que hacer ahí. Hoy, en ese sentido, los últimos 3 días, Milei fue muy tajante. Entonces, debería creer que van a ser mucho más agresivos en lo fiscal y tal vez en lo financiero, con el Fondo Monetario, con la búsqueda de algún financiamiento alternativo, de modo de que la deuda a pesos pueda seguir siendo roleada sin problemas. Pero ahí es donde a mí me falta todavía información de si esa alternativa que están barajando sirve, no sirve, cierra, no cierra, etc. Entonces, hoy si querés le doy el visto bueno, porque los veo muy comprometidos con el ajuste fiscal y con el cumplimiento de los contratos. Entonces, hoy le estoy dando el visto bueno. Bien, y te hago la última, y con esto de vuelta agradecerte a vos y al público que se ha sumado en esta ocasión. ¿Vos qué le dirías a las empresas que durante todo este 2023 han tenido una conducta muy defensiva? Hablábamos de las metáforas del bicho bolita, además de acopiar mercadería, de reinvertir en el negocio, de obviamente, en el caso de una empresa agrícola, comprar fertilizantes, tecnología, camionetas. ¿Qué le dirías que podemos esperar para este 2024, que va a ser diferente, pase lo que pase, respecto de lo que fue este tormentón de todo el año 2023 en términos de incertidumbre? Bueno, a nivel empresarial, a ver, 3 o 4 cosas que me parece que hay que poner sobre la mesa. En primer lugar, si uno está, insisto, Argentina no va a una crisis real, no va a una crisis de actividad. En el 2001 todos nos metimos en un pozo sin fin. Acá hay sectores expansivos y sectores que van a seguir más expansivos. Entonces, primero tengo que identificar si estoy en los sectores ganadores o perdedores del proceso de corrección macroeconómica. Eso es un primer elemento. Entonces, si estoy dentro de los ganadores, Argentina va a tener 5 años muy buenos por esos sectores, tienen que acelerar en todo sentido. Y los otros sectores, los afectados, van a tener que batallar un primer semestre de nivel de actividad bajo. Entonces van a tener que acomodar la gestión y el negocio para un volumen de actividad menor al que venían surfeando este año. Primer comentario relevante. Segundo, estamos diciendo que si esto sale mal, el problema va a ser de inflación. Con lo cual, hay que pensar la compañía en términos de qué queda expuesto a la inflación. Y vos fíjate, Neri, si yo resumo el activo de una compañía, lo resumo, ¿no? Caja y banco línea 1, cuentas por cobrar línea 2, viene de cambio línea 3, viene de uso línea 4. Tenemos un problema de inflación. ¿Qué está expuesto a la inflación? La línea 1 y la línea 2, caja y bancos, cuentas por cobrar en pesos. ¿Y tengo cuentas por cobrar en dólares? No, estoy tranquilo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir estas líneas y aumentar estas líneas. Qué piola, Esteban, pero ya tengo el stock lleno, el depósito lleno, el stock en máximos, y además que quiero comprar afuera y no me giro, entonces la caja me rebalsa. Entonces ahí viene el tercer tema. Pero digo, conceptualmente hay que dejar todo indexado y cubierto con inflación en el activo y poner mucho peso licuado en el pasivo. Ahora, nos queda el tercer tema ahí, que es la caja. Y ahí viene el tema financiero, el tema de inversión, que ustedes saben mucho más que yo. Pero ahí hay que buscar, vos te tenés que atar muy fuerte al dólar oficial o a la inflación. Y si estás pesimista porque va por la negativa, hacer un proceso de dolarización vía MEPS, hacer lo que fuese. Lo que vos no podés es tener un peso en la cuenta corriente. Yo creo que plazos fijos van a perder y hay riesgos por delante. Los money market, bueno, para la liquidez de corto plazo sí, y después tengo que ir a buscar fondos o activos que me protejan y me den la cobertura cambiaria del salto discreto que tenemos por delante, porque piensen que cuando hablamos de programa de extracción fallido, los saltos discretos del tipo de cambio pueden ser varios. En el Rodrigazo fueron 5 o 6 meses distintos, 30, 70, 40, 80. Entonces, yo tengo que tener esa protección nominal. Entonces, la caja la tengo que atar fuerte al dólar o a la inflación. Si tengo un negocio dolarizado, sí o sí al dólar. Si no, bueno, voy a agarrar la inflación que va a acelerar. Pero con eso protejo mi compañía. Entonces, mucha protección inflacionaria para una economía que puede inflacionar más o que va a inflacionar más sí o sí en los primeros meses. Bueno, muy bien. Clarísimo, Esteban. Nuevamente agradecerte la participación, también a la gente que se ha sumado a esta hora. Y desde GMA nos volvemos a encontrar en este espacio ya en 2024, ojalá que con una economía más estable, que es Hay que el cruzar deseo el de todos. puente, Neri. Tenemos que cruzar entre todos el puente. Bueno.
Ojalá que así sea. Les mando un gran saludo, que pasen felices fiestas y nos reencontramos pronto. Gracias. Gracias, gracias Federico, gracias Neri, gracias a No, todos. gracias.